30 de octubre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompañan Pavel Muñoz, asambleísta por Pichincha de la bancada Revolución Ciudadana. Hablamos sobre el proyecto de ley de urgencia económica que plantea el pago de la factura de la crisis fiscal con nuevos tributos también. Nadie quiere pagar la factura. Reducir la masa salarial del gobierno es presentado como un problema social de desempleo. Eliminar el subsidio a los combustibles causa conmoción social, pero la deuda aumenta y hay que pagarla. ¿Quién debe hacerlo? Lo conversamos. También estará con nosotros Henry Kronfle, asambleísta del PSC por Guayas y miembro de la Comisión del Régimen Económico. El PSC se abstiene de votar en la comisión, pero el proyecto de ley de urgencia económica avanza con un informe favorable abierto a sugerencias del Pleno. Se necesita 69 votos, la mitad más uno de la Asamblea para que el proyecto no pase por el Ministerio de la Ley, pero la objeción presidencial cierra el proceso. Además, hoy nos acompañará Vilma Andrade, asambleísta nacional de Izquierda Democrática y la vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. 3 propuestas para enmendar o reformar la Constitución a fin de que vuelva a la Asamblea la competencia nominadora de las autoridades de control y transparencia. ¿Se suprimirá el Consejo de Participación Ciudadana o sobrevivirá con competencias disminuidas? Lo analizamos. Los representantes de Naciones Unidas apoyan el proceso de diálogo en el Ecuador y se reunieron con el presidente Lenín Moreno. El enviado del secretario general de Naciones Unidas, Juan Gabriel Valdés, ex canciller del presidente chileno Ricardo Lagos, recibió información sobre las pasadas manifestaciones. El primer mandatario también mantuvo una reunión con los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, quienes le entregaron 6 propuestas para la reforma laboral. Las Naciones Unidas respaldan al gobierno nacional y apoyan el proceso de diálogo que lleva adelante en el país. Un saludo al secretario general de Naciones Unidas, que como siempre sigue muy atentamente los temas de Ecuador y aprecia mucho la forma como las partes están conversando. Este martes el delegado del secretario general de las Naciones Unidas, Juan Gabriel Valdés, se reunió con el primer mandatario, quien le entregó información respecto a los hechos ocurridos durante las jornadas de protesta de octubre. Es de interés del gobierno que diferentes miradas, que miradas externas, que miradas imparciales, puedan comentar y puedan observar lo que ha sucedido en el país. Posteriormente y en este mismo proceso de diálogo, el presidente Moreno recibió a los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores. Le queremos decir, nunca estuvo, repito, para que sepa el Ecuador, ni por el golpe. Peor íbamos a ser utilizados por el correísmo. 2, no íbamos a ser utilizados por lo que se ha dicho aquí, por gobiernos extraños de afuera o por guerrillas, jamás. A Moreno le hicieron 6 propuestas para las reformas laborales que están pendientes. Se han tomado ya los acuerdos necesarios para poder continuar con los mismos y una hoja de ruta clara para poder tener los resultados lo más pronto posible y dar las reformas inmediatamente, que es lo que el país requiere. Así el gobierno continúa en su empeño de calmar los ánimos tras las últimas movilizaciones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días, buen día a todos. Pavel Muñoz, como secretario de Planificación e integrante del Comité de Deuda, es coautor del diseño del plan de gobierno y del modelo económico correísta. La mayoría inicial de la Asamblea 2017 de 2021 le confió la presidencia de la Comisión Legislativa del Régimen Económico y Tributario. En consecuencia, es un profundo conocedor de la crisis fiscal, de sus evoluciones, involuciones y revoluciones. Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada correísta. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días, un gusto estar aquí en el programa, un saludo a todos. Y no solamente conocedor de eso, sino también de un modelo de desarrollo que lastimosamente no está avanzando, Alfredo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué opina del proyecto urgente? ¿Es como los proyectos Trole de Correa? ¿Soluciona la crisis o solo bachea el déficit fiscal? El
Proyecto muy peligroso, Alfredo, para la economía ecuatoriana, proyecto que debe ser analizado con mucho cuidado, proyecto desde mi punto de vista más irresponsable, que tiene más de 400 artículos, busca reformar 22 leyes de solamente un mes y que contiene algunas cosas que son absolutamente perjudiciales para la economía ecuatoriana. Yo he traído unos 10 puntos sobre los cuales no valdría la pena aprobar este proyecto, incluso creo que debería ser declarado prontamente inconstitucional, seguramente en la conversación podrán ir saliendo algunos de ellos, pero me parece que en términos generales, Alfredo, vuelve una carga tributaria sobre la ciudadanía, hay 106 artículos que se refieren al tema tributario, pero lo más importante está en perder capacidades que el Estado las debería tener, independientemente de si un gobierno decide utilizarlas o no, pero un Estado sí debería tener para cuidar a una economía tan sensible como la economía dolarizada. Déjeme ponerle dos ejemplos nada más, Pero no se Alfredo. toca la Constitución, solo reforman las leyes. O sea, realmente no son constitucionales. Pero cuando usted, por ejemplo, pretende eliminar la autonomía del Banco Central, se convierte en una inconstitucionalidad. Cuando usted, por ejemplo, quita el carácter de obligatoria la planificación nacional para que sea nada más que indicativo al propio sector público, está convirtiendo una inconstitucionalidad. Y en ese sentido, Alfredo, son temas que hay que cuidar. Fíjese, déjeme citarle nada más lo que dice el propio viceministro de Finanzas. Ciertas reformas no cuentan con la estimación del impacto fiscal. Se deberá realizar la cuantificación en el momento en el que se apliquen las medidas. Esto es una profunda irresponsabilidad, Alfredo. Tanto así que a mí me parece que el Consejo de Administración Legislativa, escuchando y viendo esto, no debió haber calificado ese proyecto, porque ¿qué es lo que establece la ley, Alfredo? Que toda iniciativa legal, más aún si es económica y peor si es de carácter urgente, debería tener una clara estimación de sus impactos. Si no tiene una clara estimación de sus impactos y las propias autoridades nos dicen, el momento en el que apliquemos estas medidas veremos sus impactos, me parece que ahí debemos analizar con mucha sensibilidad. No de manera, digamos, muy fortuita, si usted quiere, líderes políticos de diferentes tendencias políticas hemos levantado una alerta sobre este proyecto. Fíjese la votación que ha tenido el propio Partido Social Cristiano. Seguramente en la próxima entrevista el asambleísta Kronfeld explicará algunas de sus razones. Serán de orden distinto seguramente, pero llegan a una misma conclusión. Cuidado y tenemos un problema. Vamos a las soluciones. Una solución elemental para quien debe mucho y no le alcanzan sus ingresos es recortar gastos. El gobierno no lo hace. La masa salarial que usó Correa ha sido convertida en un problema social de desempleo en Quito. Su desinfle no lo quieren ni los candidatos presidenciales de derecha, por temor a perder votos. Usted tampoco recomienda reducir gastos, y si lo recomienda, ¿qué reduciría? Pero Alfredo, primero demos un dato general sobre la generación de empleo en el país, porque a mí me parece que muchas veces sí aparece de manera un poco dogmática esa idea de que tenemos un Estado en términos de personal sobredimensionado. Fíjese que el propio gobierno ya cuando ha establecido más claridad sobre los datos ha dicho que cerca del 85% de la masa estatal está más bien en temas que garantizan derechos, salud, educación, seguridad. 9 de cada 10 empleos que se generan. No son satisfactorios. La gente tiene que utilizar sus ahorros para educación, salud, seguridad, vivienda. Una cosa es que se tenga que trabajar en la mejoría de la calidad y otra cosa es que se tenga que eliminar ese derecho, Alfredo. Eso son dos cosas absolutamente distintas. Pero le decía, fíjese lo que dice la propia Organización Internacional del Trabajo. De cada 10 empleos que se generan en el Ecuador, solamente 1 proviene del sector público y 9 provienen del sector privado. Sin embargo, de eso, este gobierno ha hecho un retiro de funcionarios públicos en cerca del número de 23.000. No solamente en Quito, Alfredo, recuerde que también han hablado de una optimización del Estado en el territorio, lo cual implica que la gente tiene mejor o menor prestación y de menos calidad aún de servicios y de garantía de derechos en el territorio. Pero además de esto, Alfredo, lo que usted decía tiene razón. A pesar de que el discurso ha ido encaminado sobre, digamos, todo el diagnóstico que se ha hecho de déficit fiscal, el gobierno no ha reducido el gasto corriente, de hecho lo ha incrementado. Lo que sí ha bajado de manera dramática es la inversión pública en niveles del 75%. Pero sin embargo, de que ha bajado la inversión pública en niveles del 75%, también ha generado más deuda en tasas que han llegado hasta el 10,75%. Por lo tanto, no se entiende realmente cómo se está manejando la economía. Déjeme cerrar con esta idea, Alfredo, esta parte. Este es el tercer
tercer proyecto de ley económica urgente en 2 años y medio. Esto significa que hemos tenido básicamente cada 9 meses un proyecto de ley económica urgente. ¿Por qué? Porque la política mató a la economía, porque no se ha administrado la economía. Me parece que fue en este propio medio de comunicación que uno de los políticos destacados del país ha dicho que economistas señalaron que había que sufrir impactos en lo económico mientras se llevaba adelante el proceso de descorreización. Ahí están los efectos. Ahora, si no se reduce masa salarial, ni se suprimen subsidios porque causa conmoción social, ni tampoco se asignan más impuestos. El problema más grave de la crisis es, sin duda, como usted se refirió, pagar la deuda con China. No dijo con China, pero es con China la mayor, que sigue aumentando con Lenín Moreno, incluso más que con Correa, pero con igual perfil, dando en prenda las exportaciones petroleras, corto plazo y tasas altas. El Ecuador tiene con China un acuerdo de asociación estratégica. ¿Se puede reperfilar la deuda? ¿Cómo lo haría o continuaría aumentándola? Mire, Alfredo, yo creo que efectivamente el tema de reperfilar la deuda es una cosa que se tenía que hacer. Recuerdo que alguna ocasión, conversando con usted en los primeros meses del gobierno, se veía que esta era una de las cosas que se tenía que hacer. Mire, incluso, Alfredo, creo que hasta es recomendación de texto, esta sí perfectamente establecida, que usted tiene 3, 4 meses, cuando llega, digamos, con el empujón que le han dado las elecciones, la legitimidad que supone que el pueblo la haya apoyado, usted lo que hace es establecer un diagnóstico de la economía y tomar las decisiones incluso más complicadas. Si quiere avanzar, por ejemplo, en eliminación de subsidios, si quiere racionalizar alguno de ellos, si quiere reperfilar la deuda, pero si usted deja esto postergado para hacerlo 2 años y medio después, cuando las propias encuestas les dice que su credibilidad está entre el 8 y el 12%, evidentemente usted no va a tener un apoyo de los sectores sociales, ni tampoco de los sectores productivos, que siento que es lo que está pasando en este momento. E insisto en una cosa, no miremos este proyecto de ley como de aquí hacia adelante, miremoslo de aquí hacia atrás. Y a mí lo que me parece que eso deja ver, Alfredo, es que las 2 iniciativas legales no funcionaron. ¿Por qué? Porque están partiendo, digamos, de diagnósticos equivocados. Recuerde usted, Alfredo, al menos voy a poner 2 o 3 ejemplos. Eliminación de dinero electrónico en manos del Banco Central para tener una alternativa de la banca privada, no lo hemos tenido. Recuperación de los temas de los TBIs, temas de arbitrajes para tener más inversión extranjera, no lo hemos tenido. Y exoneraciones del impuesto a la renta hasta por 20 años para nuevas inversiones y no las hemos tenido. Yo pregunto a la ciudadanía, Alfredo, y también a los medios de comunicación, ¿cuál de los 404 artículos de esta iniciativa legal realmente reactiva la economía, genera crecimiento y, lo más importante, genera empleo en el país? Ninguno. A usted le debe haber tocado en el gobierno que todo el mundo se lamenta la situación, pero todos, derecha e izquierda, se abalanzan sobre las ubres del Estado, desde los gobiernos autónomos hasta las organizaciones sociales y el sector productivo incluso. ¿Es viable salir de la crisis queriendo darle gusto a todos? Me parece una muy buena pregunta, Alfredo, porque, y usted dice hasta el sector productivo incluso, yo creo que a veces el sector productivo en mucho. Solemos siempre que pensamos la economía, pensar qué hace o qué deja de hacer el Estado, y pensamos poco qué hace o qué deja de hacer la sociedad. Y en ese sentido hay que reconocer que efectivamente tenemos una sociedad que muchas veces está más predispuesta a la queja que, digamos, a la búsqueda de soluciones. Pero usted ha señalado el sector privado y yo lo remarco en el sentido de que solemos tener un sector privado, lastimosamente, aun cuando sí encuentro mejoras, si usted quiere, o cambios generacionales en un nuevo empresariado que piensa en innovación, que piensa en generar inversiones en tecnología, que no le tiene temor, digamos, a combinar con la inversión privada sus propias inversiones en lo privado, pero solemos tener también un comportamiento absolutamente rentista. Y aquí me parece que estamos teniendo en esta iniciativa legal un comportamiento rentista. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sectores productivos esperan qué decisiones va a tomar el Estado para verse beneficiados de ellos. Y aquí me parece que hay un claro sentido de apuntalar al sector financiero bancario en el país y no necesariamente el aparato productivo que genera empleo. Déjeme ponerle 2 ejemplos, Alfredo. Ahora, perdón un momento, pero el problema sería el esquema del modelo, porque mientras más utilidades tiene la banca, que siempre dice que está sólida, más recibe el gobierno. El gobierno se lleva el 44% en impuestos. O sea, el gobierno realmente es el socio principal de los bancos.
Mire, a todo gobierno y a todo Estado le interesa que todos estén bien, no solamente un determinado sector, que todos estén bien. Mientras a todos les vaya bien, al Estado también le va bien y por lo tanto a la sociedad también le va bien. El problema no es que, el problema más bien se da en cuando solamente unos están bien. Y es lo que me parece ha pasado con el sector financiero bancario. Si usted mira la economía en el año anterior, crecimos a 1,3%, me parece que terminó siendo el dato oficial, y las utilidades netas de la banca crecieron al 40%. Los dos ejemplos que le iba a poner respecto a esta iniciativa legal, que podrían ser un cóctel molotov, son los siguientes. Por un lado, usted está quitando, ¿no es cierto?, la disposición legal de que en este momento una parte de los depósitos que recibe la banca se quede en el país, generando y dinamizando la economía nacional, lo que se llama el coeficiente de liquidez doméstica, es decir, una parte tiene que quedarse en el país. Lo está eliminando. Pero al mismo tiempo, Alfredo, usted está pidiendo, bajo una lógica de impunidad incluso fiscal, que haya una repatriación de capitales. Capitales que en algún momento salieron del país sin pagar sus obligaciones, hoy podrían regresar. Esto se ha hecho en algunos países, no en todos ha dado resultados, pero aquí me parece que la combinación de factores podría ser absolutamente letal para nuestra economía. Fíjese lo que pasó en el año 96, exactamente, Alfredo. Ahí se dio una confluencia de factores de la siguiente forma. Año 94, se aprobó una ley general de instituciones del sistema financiero, se liberalizaron las tasas de interés, se atrajeron muchos capitales golondrina. Por ese mismo momento en México se daba el famoso efecto tequila. Esos capitales entraron a la economía ecuatoriana. Los bancos, al tener esos capitales, hicieron lo que debían hacer, prestarlo, pero lo prestaron en casas, lo prestaron en departamentos. Con el primer tiro del conflicto bélico en el 95, esos capitales salieron y le generaron a la banca primero un gran problema de liquidez y luego un gran problema de solvencia. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque aquí, digamos, habría que cuidar que esto no suceda. Si yo voy a generar una repatriación de capitales, llegan los capitales al país, usted está quitando liquidez, el índice de liquidez doméstica, esos capitales podrían muy bien salir. Y también lo que está planteando es que esos capitales se quedaran solamente un año. ¿Qué actividades productivas usted dinamiza en un año? Tal vez no son pocas. Si es que esos capitales que entran se van a consumo y después, digamos, los dueños de esos capitales deciden sacarlos, la pregunta es, ¿vamos a estar generando un problema en la economía? ¿De qué tamaño va a ser ese problema en una economía dolarizada? Hay que pensar esto con mucho detenimiento, Alfredo. Yo ni siquiera le estoy anticipando un criterio, le estoy diciendo, pensémoslo con mucho detenimiento. Efecto, hay que pensar en un mes. Acerca del pensar en un mes. Sí, solamente digo, pensar en un mes estos temas me parece que es bastante delicado. Pavel Muñoz, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Henry Kronfle, asambleísta PSC, miembro de la Comisión del Régimen Económico. El PSC se abstiene de votar sobre el informe del proyecto urgente, pero critica los impuestos que crea. Entonces, se lava las manos cuando las abstenciones favorecen a la mayoría móvil que apoya al proyecto. ¿Cuál fue su posición? Lo conversamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. 7:22 en Contacto Directo. Con 7 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones, la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó un informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente. Henry Kronfle, asambleísta nacional por PSC, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Estefi. Un saludo a toda la audiencia. Buenos días también. La comisión pasó el informe, en realidad sin haber logrado consenso, sino solo para pasar el informe del Ejecutivo tal cual, más las observaciones hechas durante estos días de 42 comparecencias. ¿Cómo se explica un informe así? Es inexplicable, es una vergüenza porque desnaturaliza la función de la comisión. Ahí usted puede ver el mal manejo de la comisión. La comisión lo que tiene que hacer en su naturaleza es justamente debatir un proyecto, no hacer una lista de los comparecientes para pasarles al Pleno y pasar lo que llegó del gobierno al Pleno de la Asamblea Nacional haciéndose un lavado de manos y no tomando ninguna decisión al respecto. Pero peor aún, Estefi, quiero que sepa la ciudadanía lo que ha pasado en esta comisión. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 28 determina con claridad que los temas a tratarse se tienen que poner en la convocatoria 24 horas antes y además se tienen que adjuntar los documentos a tratarse. Documentos a tratarse que en caso que sean cambiados tienen que ser cambiados en un debate en la propia comisión en el momento que se está tratando el tema. Pues resulta que lo que se adjuntó 24 horas antes no es lo que se votó sin debate y sin haber leído el informe y sin debate alguno en la comisión, fue lo que llegó 4 o 5 minutos antes a las curules. Es decir, desconocíamos el informe por el cual se había votado o se pretendía votar.
En ese caso, usted no puede decir yo estoy en contra o a favor, porque al decir eso, usted está avalando que conoce el informe. Nosotros nos tuvimos que abstener porque no sabíamos qué era lo que contenía el informe. Es terrible. No tuvieron tiempo ni siquiera de conocer el informe, dice usted. Pero si ni en la comisión hay votos, porque finalmente es lo que pasa, no hay votos para aprobar, sino para pasar, porque también al abstenerse finalmente pasa. Lo que han hecho es dejar para debate todo en el pleno ahora y estaría por verse entonces si las mayorías móviles van a funcionar para aprobarle el proyecto al gobierno. La mayoría, me refiero, que se conformó con País, con Creo, con el Bloque de Integración Nacional, el BIN, con la bancada de Acción Democrática Independiente, BADI, así funcionaron, por ejemplo, para nombrar al presidente de la Asamblea. Pero Creo y otros asambleístas ya dijeron que no están de acuerdo con más impuestos y ustedes ahí no se unen tampoco, entonces, ¿habrá los votos? No, a ver, nosotros hemos sido claros que no podemos tener más impuestos porque eso desnaturaliza el progreso y el crecimiento económico y quitarle el dinero al bolsillo de la gente no puede comprar, las empresas no venden, invierten y no hay empleo. Pero quiero regresar un segundo a la irresponsabilidad de la comisión, porque es importante que se sepa esto. En el artículo 28 del reglamento de las comisiones dice con claridad que, y usted sabe esto muy bien, que en el derecho público usted solo puede hacer lo que está permitido, en el derecho privado usted puede hacer lo que no está prohibido. Es decir, dice con claridad que cualquier informe que se manda al Pleno debe contener, en el último literal de este artículo 28, tiene que contener todos sus anexos. ¿Qué es lo que hicieron? Mandaron tan mal ese informe que no incluyeron los anexos. Es más, en la votación que estamos pidiendo hoy, que se certifiquen los audios de la votación, dice una asambleísta, me parece que es Gabriela Larriati, que ella vota a favor del informe siempre y cuando después le incorporen las cosas que ella ha enviado a la comisión. Perdón, ¿cuál es el debate que tienen esas cosas? ¿Ha sido aceptado por el resto de los miembros? ¿Cómo usted vota por algo para que después se incorpore? Lo que tiene que estar votado es un informe cerrado según el reglamento. Entonces, han tratado de hacer ayer un alcance, imagínese usted, después de la votación, para que tenga conocimiento el Pleno, lo cual puede llevar a la nulidad del informe. De ahí la responsabilidad nuestra de haber presentado un informe de minorías, porque por ningún motivo... Porque usted se abstuvo, pero presentan un informe de minoría en el que están pidiendo el archivo del proyecto enviado por el Ejecutivo, pero los que votaron a favor, en cambio, dijeron, ya está corriendo el tiempo, no hay tiempo que perder para que esto entre en un debate, porque en caso de no haber los votos, lo que va a pasar es que entra por el Ministerio de la Ley con una asamblea viendo para otro lado. Ese es el problema, por eso es que tuvimos que presentar un informe de minoría, más allá que en este momento la conclusión del informe de minoría, teniendo muchas cosas negativas y pocas cosas positivas, lo mejor es archivar. Pero si no hubiera habido ese informe de minoría y esto no se corrige el día de hoy, sería nulo el informe a tratar mañana. Le hemos presentado una carta, y permítame enseñar unos papeles, al presidente de la Asamblea Nacional. Aquí está la carta con registro de entrega el día de ayer. Al presidente de la Asamblea Nacional, diciéndole, el asambleísta Vicente Almeida y yo, diciéndole que la comisión ha cometido un error garrafal que puede ser ilegal y con consecuencias terribles, no solamente en el marco legal, sino administrativa, sobre la carta que se le envió al presidente de la comisión diciéndole, usted no puede incorporar cosas una vez que se ha votado el informe para que sean tratados en el Pleno. Eso hace nulo el informe. Como esto no puede pasar por ningún motivo por el Ministerio de la Ley, porque es un proyecto desastroso como lo presentó el gobierno tal cual, lo que hemos hecho es presentar este informe que en este momento concluye eso, para que pueda ser tratado algo en el Pleno en caso no se rectifique el día de hoy y se retiren esos anexos que nunca estuvieron ahí presentes. Dijeron que el proyecto carece de constitucionalidad también porque reforma 22 cuerpos legales, que trata temas de minería, de educación, hasta de territorio, al puro estilo del gobierno anterior, hasta por los nombres vendedores de todos. Pero digamos que ahora vemos el ala correísta criticar exactamente lo mismo, además que tengan tiempo de discutir estos temas que se están incluyendo, los 22 en menos de un mes, pero es lo que les pasaba antes también cuando les metían ese y varios temas en poco tiempo. Ahora, si no pasa esta ley, ¿qué opción le queda al gobierno? Porque la factura hay que pagarla. A ver, perdón, vamos con calma porque primero los conceptos. Nosotros los legisladores no somos los representantes del gobierno, somos los representantes del pueblo. Y tenemos que estar conectados con las necesidades del pueblo. Tenemos que responder
al pueblo que votó por nosotros para representarnos. Y ese pueblo, yo le hago una pregunta, ¿usted cree que ese pueblo quiere más impuestos cuando no puede ni siquiera cubrir la canasta básica, por el amor de Dios? Entonces, un proyecto que conlleva una carga tributaria de esta naturaleza va en contra del pueblo. Le hemos advertido eso al gobierno, va en contra del crecimiento económico. Hay alternativas. Lo que pasa es que el gobierno se encasilla en un triángulo vicioso, discúlpeme que lo ponga así, y lo grafico como triángulo porque hay tres cosas. Se encasilla en cero subsidios. Yo quiero ver si un multilateral le dice al gobierno de los Estados Unidos cero subsidios y cero petróleos para ver qué hace el ministro de Economía de los Estados Unidos. Se le ríe en la cara. Quiere cero subsidios, quiere más impuestos y no se hace nada con los gastos. Lo que nosotros hemos propuesto es, hay que tener más recursos como efecto del crecimiento económico y del empleo. Es decir, la recaudación tiene que ser consecuencia, no es antecedente. Usted no cobra más impuestos para recaudar más, usted crece la economía para tener mayor recaudación. Por otro lado, hay que tener otros ingresos, que es la economía que se tiene que dar por lo no permanente, que es el petróleo y minería, y por el otro lado, el plan anual de inversiones que tanto requiere el país y que hoy está totalmente paralizado, requiere de alianzas público-privadas, concesiones y empresas mixtas. Ese es el triángulo virtuoso. Entonces, ahora, salida hay. ¿Qué opciones tienen, asambleísta, de que se lleguen a incluir los temas que crean que benefician y le dan una salida al país, si es que no es esta la forma de hacerlo, cargando con más tributos? Porque ustedes están de acuerdo con el régimen simplificado para la microempresa, con reducciones arancelarias, con perdonar intereses a quienes no hayan podido pagar sus créditos educativos, que es otro tema que se incluye, o eliminar el impuesto al anticipo a la renta, o han destacado incluso el tema de volver al balance en el Banco Central o la obligación de las empresas públicas de ya presentar los balances debidamente auditados. Pero entonces, ¿cómo rescatar del proyecto esos puntos positivos que los meten ahí si no quieren votar por todos aquellos que significan en cambio más impuestos? Y no es lo único positivo, déjeme decirle que el balance también y la transparencia que tiene que tener el Código Orgánico de las Finanzas Públicas, las empresas públicas, para poder generar las concesiones, porque no hay ni siquiera estados auditados, excepto 1 o 2 empresas públicas en este momento en el país, que es una vergüenza. Nadie puede invertir en una empresa pública a través de una concesión, una alianza público-privada o una economía mixta si no hay balance de las empresas públicas. El problema es, Steffi, que hay que hacer un debate profundo en la Asamblea Nacional. Esa es la función legislativa, hay que debatir. Ahora, si ese debate conlleva a eliminar todas las cosas malas y quedar lo bueno, debería existir un compromiso por parte del Ejecutivo de que no va a haber un veto que intente recuperar el texto original del proyecto, porque eso sería una barbaridad, más aún sabiendo de antemano qué es lo que está pasando con el proyecto de ley. Entonces, esa claridad meridiana hay que tener, porque usted no pretenda creer que somos tan ingenuos de que vamos a poner lo bueno para que después venga el veto, quítelo todo lo bueno, se restituye lo original y se necesiten 91 votos en ese caso para ratificar la Asamblea lo que ha debatido antes. Y esa es la posición de Henry Kronflen, asambleísta nacional por PSC, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Gracias por estar aquí en Contacto Directo. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará Vilma Andrade, asambleísta nacional de la Izquierda Democrática, y hablamos sobre la reforma constitucional para devolver a la función legislativa y de control esa competencia nominadora de altas autoridades de control. ¿Eso es regreso al pasado o cuál será la diferencia? Siga en nuestra sintonía. Los proyectos de enmienda constitucional, de iniciativa ciudadana y de la Asamblea para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana o por lo menos transferir su competencia nominadora a la Asamblea se analizan en comisión especial para presentar informe al Pleno en 30 días. Vilma Andrade, asambleísta nacional de la IC, vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor, y un saludo afectuoso a toda la audiencia. La comisión trata los 3 proyectos avalados por la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las prioridades de la comisión? Bueno, hay 2 que son realmente muy sencillos. El uno que es ampliar los requisitos tanto para la elección del fiscal general del Estado cuanto para el contralor, que no deben ser funcionarios 10 años antes de optar por una de estas 2 funciones. Y creo que es interesante porque no cabe, y ya tuvimos la experiencia anterior, de que habiendo sido funcionarios de gobierno puedan luego optar por estas 2 funciones.
Esa es la una. La otra es que en la distribución de los fondos de los gobiernos autónomos descentralizados, además de el territorio, el número de habitantes, la eficiencia, las necesidades insatisfechas, se aumente un elemento más para la distribución de esos recursos y está ligado a los kilómetros de ruralidad que tiene cada una de las provincias. Y la más importante, diría yo, sin restar a las otras, pero que conlleva realmente un cambio sustancial, es la enmienda que limita las potestades de este organismo que ha sido reconocido por todos como nefasto para la democracia, este llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese implica 15 artículos de la Constitución y una disposición transitoria y general. Esa ha sido ya consensuada en la Asamblea. No lo suprime, ¿por qué? Porque eso tendría que hacerse vía consulta popular y hacerlo desde la Asamblea, que también se lo puede hacer vía reforma parcial, implicaría, como sabemos todos, los referéndums siempre han sido la posibilidad de aprobar o rechazar al ente o organismo que lo promueve. Por eso es que creo que en un acuerdo absolutamente sensato se decidió entre las bancadas de que la vía viable, al menos para limitar las funciones, sea la enmienda constitucional que ahora mismo la estamos tratando, pero que ya tiene el dictamen de procedimiento dado por la Corte Constitucional en un importante dictamen que fue realizado por el presidente de la Corte Constitucional, él fue el juez ponente, el doctor Hernán Salgado, lo cual recoge realmente, en el cual recoge toda la propuesta que ha sido enviada para su análisis. Es decir, que solamente irían a consulta popular las iniciativas ciudadanas, la de la Asamblea entre en vigencia con aprobación en la Asamblea después de un año. Efectivamente, creemos que debe desaparecer. Yo le debo señalar que como Izquierda Democrática nosotros planteamos la desaparición de ese organismo. Sin lugar a dudas fue el mecanismo, el instrumento que llevó adelante el correísmo para la concentración del poder y es el responsable de que no se luchó contra la corrupción y que hubo manipulación de la participación ciudadana. Peor aún, la designación de autoridades, todos conocemos, con concursos amañados, con reglamentos hechos a la medida, con calificaciones extraordinarias, se tomaron absolutamente todos los organismos del Estado. Precisamente ese es el punto ahora, que según el proyecto de ustedes, esa competencia pasa a la Asamblea. Ustedes es una de las ponentes del proyecto de la Asamblea, devolver esta facultad a la Asamblea. Ahora, ¿se hará incondicionalmente? ¿Se facilitará volver al pasado cuando estos nombramientos muchas veces se hicieron en plancha, sin escrutinio previo a los candidatos? ¿O habrá ese escrutinio y cómo se realizará? Usted acaba de topar el tema más relevante. Y es que precisamente ese fue el análisis que realizamos para entregar esta propuesta innovadora, diferente, distinta. Yo fui diputada del último Congreso Nacional y pudimos rechazar, como rechazaron todos los ecuatorianos, de alguna forma este reparto, en la cual 3 organizaciones políticas que hacían una mayoría, o quizás más, se ponían de acuerdo, ni siquiera las organizaciones políticas, sino sus líderes, de quién tiene que ir a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Nacional Electoral, en fin, a todos los organismos. ¿Qué es lo que tiene como un elemento diferenciador esta propuesta? Es que exista una comisión técnica que estará integrada por un delegado de cada una de las funciones del Estado, por delegados de la academia y por delegados ciudadanos que conforman esta comisión y llevan adelante lo que ya el texto constitucional establece. La participación ciudadana, es decir, los nombres no van a salir de los bloques de la Asamblea, sino pueden participar cualquier ciudadano. La veeduría, porque usted muy bien lo señala, ahí no había esa posibilidad. Había los votos y se elegía a los diferentes funcionarios o dignatarios en este caso. Lo que se hace ahora es que tiene que someterse al escrutinio público, a una evaluación, y esta comisión técnica que tendrá que, eso sí, ir a la ley, reglamentarse y establecerse el mecanismo,
tiene que entregarle a la Asamblea una lista de 10 elegibles y de eso sí, por supuesto, como todos los parlamentos, elige la Asamblea, pero ya ha pasado por un proceso de revisión importante y es decir que no volvemos al pasado. Creo que la idea elemento entonces que fue diseñado, fue planteado. La idea es transparentar el proceso de elección y dentro de este proceso es ingenuo suponer que en la Asamblea no habrá acuerdos políticos. Estos existen en las mejores democracias del mundo. Pero evidentemente la transparencia obliga a una selección más cuidadosa. Estas altas autoridades a designarse en la Asamblea. Ahora, ellos son funcionarios del Legislativo, del Ejecutivo o de una función independiente que sigue existiendo en la Constitución. Sí, efectivamente se va en todo lo que corresponde al Contralor, al Fiscal, al Consejo Nacional Electoral, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría Pública, existe un procedimiento que tendrá que ser reglado, pero mientras tanto lo que sí hay esta comisión que la había enunciado. Tanto para el Consejo de la Judicatura cuanto para la Corte Constitucional se establece un mecanismo distinto, porque ahora mismo no hemos querido modificar eso en profundidad. El Consejo de la Judicatura tiene, a través de las ternas del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional... Digamos que Nacional, se deja el mismo esquema de Correa, eso tiene que ser reformado constitucionalmente. Precisamente sí, ahí fue que metió la mano, cuando metió la política, digamos, en la designación de ese consejo, que antes no era así. Sí, efectivamente, para volver a una verdadera institucionalidad en el Ecuador pasará mucho tiempo. Desgraciadamente tenemos que ir corrigiendo y desmontando ese modelo concentrador hiperpresidencialista, pero creemos que precisamente esta enmienda constitucional que ha sido diseñada y que la propia Corte Constitucional en el artículo 37 y 38 de su resolución lo dice taxativamente. Este mecanismo ideado a través de la Comisión Técnica permite la participación, es decir, no se contrapone con el texto de la Constitución como está planteado y lleva realmente a un mecanismo claro donde se evalúe, donde haya la posibilidad inclusive de una impugnación, de someterse al escrutinio Pero debe estar público. entonces esto incorporado a la Constitución, esto de la Comisión. Efectivamente. Pues, si no se incluye, ¿qué Ese valor es el tendría? dilema que... Exactamente. Ahora yo veo el texto que nosotros remitimos y que debo decirlo, Alfredo, fue mi iniciativa y que después fuera en las diferentes bancadas. Ahora mismo hay un criterio de que más bien eso ir a la ley. Si va a la ley, definitivamente podrá ser cambiado políticamente. Así es que debemos mantener el texto aprobado por la Corte Constitucional. Vilma Andrade, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Alfredo. Buenos días. Estefi. Concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.